Bienvenidos a esta serie de videos. En esta estaremos hablando acerca del comportamiento estacionario y transitorio de los sistemas, teniendo en cuenta la respuesta en el tiempo. Cuando nos referimos a la respuesta transitoria, se define como la respuesta natural del sistema y la respuesta estacionaria como la respuesta forzada. Entonces, esto con la finalidad de poder realizar un análisis de la estabilidad. Nos referimos a que la respuesta total de un sistema se basa en la sumatoria de la respuesta en régimen transitorio más la respuesta en régimen de estado estable. Entonces, para poder hacer un análisis de estos sistemas hay que conocerlos. Primeramente, conociendo, por ejemplo, una respuesta, o más bien sería una función escalón, que en el dominio del tiempo se determina como u de t en función de s será 1 sobre s. Entonces, si miramos esta función, teniendo en cuenta como la respuesta ante el impulso, será igual a una señal muy parecida a una señal de C. Y si miramos en el plano complejo donde se encuentra su polo, este se encuentra en el origen. En las exponenciales y las series geométricas tenemos en el dominio del tiempo Euler elevado a la menos at y en el cual es en el dominio de la frecuencia 1 sobre s más a, donde hay que determinar y es muy importante tener en cuenta de que si el polo está en a mayor a 0, será una exponencial decreciente y si el polo es menor a 0, será una exponencial creciente. En ambos casos estamos hablando de polos netamente reales. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el valor del polo, para evaluarlo ante el impulso decimos que si es mayor a 0, por ejemplo, 5, si A es 5, vemos que efectivamente será una exponencial decreciente y si no, del caso contrario, si fuese negativo, por ejemplo, menos 5, será una exponencial creciente. Mirando los polos en el lugar geométrico en donde se encuentra en el plano complejo, efectivamente será creciente ya que al encontrarse en el semiplano derecho, este hará que el sistema se vuelva inestable. Pero si es mayor a 0, esto quiere decir de que los polos se encuentran en el semiplano izquierdo, es decir, en el semiplano izquierdo hace de que, o más bien, es donde se verifica que un sistema sea estable. Con las funciones sinusoidales sea seno, sea coseno, en el dominio de la frecuencia será w sobre s cuadrado más w al cuadrado. Por lo tanto, esto nos dice que esta función de transferencia no tiene parte real, sino netamente tiene polos imaginarios puros. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, si yo voy a graficar la respuesta al impulso de una sinusoide en el dominio de la frecuencia, al yo tener polos imaginarios puros, va a ser de que mi sistema va a ser un sistema netamente oscilatorio. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si yo tengo un polo cerca al origen? Va a haber una oscilación, pero entre yo más aleje ese polo del origen, esto va a ocasionar de que el sistema tenga muchísimas más oscilaciones. Efectivamente, si miramos en el plano complejo, sus polos se encuentran en cero para la parte real, pero si tienen un valor en la parte imaginaria. Cuando ya tenemos una función sinusoidal multiplicada por una exponencial, vamos a tener en el dominio del tiempo es Euler por una sinusoide o por coseno. Y en el dominio de la frecuencia, entonces ya tenemos polos complejos que tienen una parte real y una parte imaginaria. Esta va a crecer o decrecer según el valor de x, es decir, que es la suma, o más bien, es la combinación de las dos respuestas que hemos visto anteriormente. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la respuesta si tenemos en parte imaginaria 1 y en parte real, es decir, tenemos polos en menos 3 más o menos i. Y si miramos en el plano complejo, vemos que efectivamente se encuentran, tienen una parte real, que es menos 3, e imaginaria, que estarían en i. Entonces, es importante resaltar de que para todos los sistemas, al yo alejarlos del origen, ocasionan de que el sistema responda mucho más rápido y si nuestro sistema tiene parte imaginaria, al alejarse aún más del origen los polos, esto va a ocasionar de que sus oscilaciones aumenten. Entonces vamos a analizar primeramente los sistemas de continuos de primer orden, donde tenemos una función de transferencia igual a k sobre as más 1, donde a es tau, definimos como el tau, y si tenemos una función de transferencia mónica, es decir, donde el coeficiente que tiene o que acompaña, en este caso el término de s,
es 1. Entonces lo que debemos hacer es el término independiente dividirlo. Es decir, 1 entre el término independiente para conocer el valor del tau. Teniendo y conociendo eso, entonces, teniendo esta función de transferencia, conociendo el valor del tau, entonces vamos a hacer un análisis de ese sistema tanto al impulso como respuesta al escalón, y con la función, más bien, ¿sí? con el comando step_info podemos ver los datos importantes o las características importantes de esta gráfica, más bien de este sistema, ante una respuesta escalón. Es importante conocer de que nosotros necesitamos saber en cuánto tiempo el sistema se estabiliza. Entonces hay un parámetro el cual se conoce o se llama tau, el cual se basa en el tiempo o en el valor en el que la salida ha alcanzado el 63.2% de su variación total. Entonces, como lo demuestra la gráfica, yo lo que debo hacer es, si ya yo tengo y conozco el valor final, es decir, la respuesta, el valor final de mi sistema, debo multiplicarlo por el 63.2%, y donde me resulte ese valor debo mirar el tiempo en el que se encuentra ese porcentaje, y se dice que un sistema se considera de que ha llegado a la estabilidad al cumplir los 5 taos, es decir, que ha llegado al 99.3% de su valor final. Por lo tanto, yo debo nada más primero hallar el 63% de mi valor final, buscar en la gráfica dónde se encuentra ese valor, encontrar el tiempo de ese valor y multiplicarlo por 5 para yo saber en cuánto tiempo mi sistema se estabiliza. O de lo contrario, si nosotros disponemos de la función de transferencia, podemos utilizar el comando step_info y el parámetro llamado setLinTime nos da el valor del tau. Es muy importante conocer la región de estabilidad de un sistema, en el cual nosotros debemos determinar de que si los polos se encuentran en el semiplano izquierdo, el sistema es estable. De lo contrario, es decir, que esté en el semiplano derecho, el sistema será inestable, que es lo que habíamos visto nosotros anteriormente. Vemos que si se encuentra en el semiplano izquierdo, el sistema será estable, efectivamente. De lo contrario, el sistema será inestable. Miren que se encuentra en el semiplano derecho, entonces su respuesta es creciente, esto sería inestable. Entonces, hablando del tiempo de asentamiento o T sub AS, es el tiempo a partir del cual la respuesta natural no supera un porcentaje de su valor máximo. Entonces, ¿cómo se halla este valor? Hay que tener en cuenta, si tenemos en cuenta un sistema de primer orden, hay algo que a considerar, lo cual es el criterio, que es el porcentaje en el cual se puede aceptar de que un sistema sea estable. Entonces, si tenemos, por ejemplo, en cuenta el sistema de primer orden, será Euler elevado a la menos a por el tiempo de asentamiento, va a ser igual al criterio. Y si tomamos en cuenta, por ejemplo, el criterio del 5%, el tiempo de asentamiento será igual a menos logaritmo natural de 0,05, o sea, haciendo el despeje de esta ecuación que se encuentra acá, sobre A, quiere decir que el tiempo de asentamiento será igual o aproximadamente a 3 sobre A. Entonces, si yo quiero que el sistema responda mucho más rápido, debe ser de que el tiempo de asentamiento sea menor. Es decir, lo que estamos haciendo es alejando el polo del origen. Esto obviamente solamente es válido para sistemas estables. Siguiendo con los sistemas de segundo orden, tenemos un sistema de la forma w sub n cuadrado sobre s cuadrado más 2 zeta por w sub n por s más w sub n cuadrado. Debemos conocer sus polos, ya que estos no tienen polos reales, debe hallarse con la fórmula cuadrática, y debemos tener en cuenta de que para los distintos valores de zeta los polos van a variar y los sistemas se determinarán de la siguiente forma, como sistema oscilatorio, críticamente amortiguado, subamortiguado y sobreamortiguado. Entonces veamos con un ejemplo cómo sería la respuesta de cada uno de estos, teniendo en cuenta las características. Por ejemplo, cuando zeta es igual a 0, vemos que efectivamente al evaluarlo con zeta igual a 0, el sistema es oscilatorio. ¿Qué sucede cuando el zeta es igual a 1? Cuando el zeta es igual a 1, debe tener parte solamente real. Al tener un zeta entre 0 y 1, por ejemplo de 0,8,
el sistema efectivamente va a ser un sistema subamortiguado, es decir, va a tener parte real y parte imaginaria, y cuando tenemos un zeta mayor a 1, vamos a tener un sistema sobreamortiguado. Entonces, además de esto, podemos utilizar, si conocemos la función de transferencia utilizando el command step o step info, podemos conocer la información importante de las características como si tiene sobrepico, el tiempo de pico, su valor, el tiempo de establecimiento, entre otros. Hay que tener en cuenta la ubicación de los polos complejos en el sistema de segundo orden. En el plano complejo, obviamente, donde tenemos que la distancia del origen hacia donde se encuentra el polo puede determinarse utilizando la ubicación de los polos complejos como zeta por W sub n, donde en la parte de arriba este valor de W sub n por la raíz de 1 menos zeta cuadrado lo podemos encontrar también como W sub d. Entonces es muy importante tener en cuenta la ubicación de polos complejos en los sistemas de segundo orden. Para todos los sistemas que se van a analizar, se deben tener en cuenta algo que es la región de diseño, en la cual se tiene en cuenta la estabilidad, el tiempo de asentamiento, la frecuencia de oscilación y el sobrepico, donde viéndolo desde el plano complejo, esta zona que se encuentra marcada del lado izquierdo se determina como la región de diseño, donde este valor de menos A debe garantizarte que el polo al estar desde este punto hacia la izquierda debe garantizarme de que el sistema sea estable. Teniendo en cuenta la respuesta transitoria del sistema, este se usa para poder conocer o entender los parámetros de un sistema subamortiguado, en los cuales hay que especificar ciertos parámetros como son el tiempo de retardo, tiempo de crecimiento, tiempo de pico sobre impulso máximo y el tiempo de establecimiento, los cuales podemos evidenciar desde una gráfica del sistema, aunque no conozcamos su función de transferencia. ¿Qué es el tiempo de retardo? El tiempo de retardo es el tiempo que tarda la respuesta en alcanzar por primera vez la mitad de valor final. El tiempo de crecimiento es el tiempo requerido para que la respuesta crezca del 10 al 90%, del 20 al 80%, del 5 al 95% o del 0 al 100% de su valor final. Y puede ser calculado de la siguiente forma: de pi menos beta sobre W sub d, donde beta es tangente a la menos 1 de W sub d sobre sigma. W sub d es igual a W sub n por la raíz cuadrada de 1 menos zeta cuadrado. Y sigma es igual a zeta por W sub n. El tiempo de pico es el tiempo requerido por la respuesta para alcanzar el primer pico del sobreimpulso y se puede calcular como pi sobre W sub d. El máximo sobre pico es el valor máximo de la curva de respuesta que se puede hallar de forma gráfica utilizando esta fórmula, es decir, el tiempo de respuesta del máximo pico menos el primer valor en el que se estabiliza el sistema sobre el primer valor donde se estabiliza el sistema multiplicado por 100%, ya que estos valores es la unidad en la que igual se va a tomar el máximo sobre pico es en porcentaje. O si conocemos la función de transferencia del sistema, podemos determinarlo con las siguientes ecuaciones. El tiempo de establecimiento es el tiempo requerido por la curva de respuesta para alcanzar y mantenerse dentro de determinado rango de valor final. A esto es lo que llamamos el criterio de establecimiento, que puede ser del 1%, del 2%, del 5%, del 10%, entre muchos otros, y esto dependerá tanto del sistema a analizar como el proceso que requeramos. Es decir, si yo necesito que un sistema sea muy preciso y yo requiero de tener exactitud y precisión, pues simplemente lo que haría es tomar un porcentaje muy bajo para poder tener una mejor respuesta. Entonces, ¿qué hacemos? Que la fórmula para poder hallar el tiempo de establecimiento se basa en tiempo de establecimiento es el logaritmo natural del porcentaje sobre zeta por W sub n, y hacemos una aproximación a estos valores para poder hallar cada uno de los criterios que estamos hallando. Vamos con un ejemplo para poder entender cada uno de los parámetros que hemos hallado y vamos a compararlo y validarlo utilizando ya una simulación. Entonces tenemos, si conocemos en este caso, teniendo en cuenta esta función de transferencia, tenemos en cuenta de que W sub n cuadrado va a ser igual a 225
Para yo poder conocer W sub n, debo hallar la raíz cuadrada de este valor, ¿sí? Que en este caso nos daría un valor de 15. Si ya conocemos que tenemos, lo que debemos hacer es igualar cada uno de los términos en función de los términos de S. Entonces sería 21 va a ser igual a 2 por cita por W sub n. Si ya conocemos W sub n, que es 15, despejamos la ecuación, sería cita igual a 21 sobre 2 por W sub n. Y conociendo cita y W sub n, entonces hallamos el valor de sigma y el valor de W sub d. Con estos valores podemos hallar el máximo pico, el tiempo de pico y el tiempo de establecimiento para un criterio del 2%. Para analizar los resultados obtenidos, entonces tomemos nuestra función de transferencia y evaluémoslas ante una respuesta escalón, y además de eso utilicemos el comando stepinfo para poder verificar de que los valores que obtuvimos anteriormente son correctos. Por ejemplo, el tiempo de establecimiento desde la simulación nos dio 3.4986 y de manera teórica podemos hallar la que nos dio 0.381, entonces es aproximadamente casi el mismo valor. Por lo tanto, esto dependerá también de las décimas que usted tome para el análisis. Entonces, espero que para todos haya sido de gran ayuda. No olvides darle un buen like, suscribirte y nos vemos en una próxima ocasión.